ni tenemos a lo mejor manera de explicarnos de dónde vienen ni por qué nos suceden, ¿no? Es que como que sucede y ya está. Y te vienen de pronto, no sabes muy bien. Bueno, pues una de las razones es porque como esta niña tenemos todas un instinto muy profundo que se llama biofilia. ¿Vale? Este instinto lo han estudiado muchos investigadores. Yo sigo mucho a Fromm, pero hay otros investigadores que han hablado de la biofilia. ¿Y qué es eso de la biofilia? La biofilia es un instinto de amor por la vida, de amor por lo vivo, de amor por la tierra y todo lo que contiene, por las estrellas, por las nubes, por el cielo, por todos los seres vivos que habitan la tierra. Es un instinto con el que venimos todos los seres humanos. Es un instinto universal y un instinto que además es un instinto de amor. Es como que ¿verdad que esas sensaciones que hemos descrito, las cosquillas en el estómago, la alegría, el calorcito en el pecho, son sensaciones que sentimos cuando vemos seres queridos, cuando estamos con personas queridas? Son sensaciones amorosas. Y es un amor que no tiene tanto de altruista, no es el típico amor de bueno, pues les quiero porque soy compasiva, porque me dan ustedes pena o porque no. Es un amor que viene de una necesidad de supervivencia, ¿vale? Como que, por ejemplo, la ternura que sentimos por todos los seres vivos, de la que estamos hablando, por los bebés o por tal, es algo que está registrado en nuestro código genético desde hace millones de años, porque sabemos que cuantos más seres vivos hay en el planeta, más probabilidades tenemos nosotros de sobrevivir. Por lo tanto, es un amor que no es el típico amor de yo soy aquí el benefactor o tal, no, es un amor profundo y es un amor interesado entre comillas, o sea, es un amor que reconoce que dependemos todos los unos de los otros, que dependemos de los bebés, como dependemos de los bosques, como dependemos, es un amor que reconoce que formamos parte y ese amor lo tenemos todas y todos los seres humanos. Algunas veces está enterrado bajo varias capas de cemento, pero está ahí, ese amor está ahí. Y entonces, si tenemos ese amor, ¿qué está pasando? Si todos los seres humanos en el fondo amamos la tierra, ¿por qué la estamos destruyendo? Esto es una pregunta que yo me he hecho miles de veces. Y fijaos, me acuerdo de, no sé si sabéis, en España hay un mar que se llama el Mar Menor, que está por la zona de Murcia, no sé si habéis oído hablar. Ese mar estaba lleno de vida y en un momento dado se murió. Matamos un mar entero, y hay que hacer para matar el mar. Es un mar al que se vertieron toneladas y toneladas de herbicidas, pesticidas, etcétera, de los campos alrededor. Se hicieron vertidos ilegales, se hicieron todo tipo de vertidos y tengo un amigo que es periodista, que es de allí de Murcia, y que una vez en un teatro contó la historia de cómo él había pasado algo en el Mar Menor, el Mar Menor se había asfixiado y contó lo que, como, bueno, se escuchaba en Murcia esto, y él fue corriendo a una playa a verlo para escribir sobre ello. Llegó a la playa y dice que había un silencio absoluto, o sea, estaba todo el mundo asustado, silencioso, mientras en el agua y en toda la arena había cadáveres de todo tipo de peces, de moluscos, de pulpos, y flotando en el agua. Había emergido toda la vida muerta y los seres humanos estaban allí. Había una conmoción, estaban encogidos y todo el mundo se preguntaba qué había pasado. ¿Qué ha pasado para que pueda suceder esto? ¿Qué ha pasado para que hayamos podido matar este mar? Y lo hemos hecho todos juntos.
pero nadie, al menos nadie de los que estaban allí, se consideraba responsable de eso. Qué curioso, ¿verdad? Bueno, después haciendo análisis, evidentemente que los políticos tuvieron un papel más importante, puesto que son responsables. Y evidentemente que el mar Menor llevaba tiempo dando signos de asfixia. Había zonas donde el agua estaba marrón, donde ya se veía. Y sin embargo, los políticos que estaban al corriente de esto, porque especialistas se lo estaban diciendo, siguieron y siguieron y siguieron, no pararon con el estilo agrícola, no pararon de hacer vertidos, no hicieron ninguna ley para evitar los vertidos y para impedir. Y el mar Menor se murió. Esto, desgraciadamente, lleva pasando décadas en todo el mundo. Ecosistemas enteros que colapsan, especies que han desaparecido, miles de especies. Yo ya ni las cuento, porque afortunadamente a veces los especialistas dicen se ha extinguido una especie y luego resulta que aparece un ejemplar. Entonces digo, bueno, menos mal que no lo sabemos todo porque es diferente. Todo el problema que tenemos con el cambio climático, el colapso de los ecosistemas, el colapso energético, bueno, ya sabéis. Y toda la capa, esto que llaman antropoceno, que sabéis que es una capa de sedimentos, no sé exactamente el grosor que tiene, supongo que depende de las zonas, pero realmente algunos geólogos están diciendo que hemos entrado en la época del antropoceno porque la capa más superficial de la Tierra está compuesta por residuos humanos, residuos del petróleo, residuos nucleares, residuos de basuras, de la minería. Entonces, dicen que los seres humanos nos hemos convertido en una fuerza que ha modificado completamente el planeta, en negativo además, porque realmente esa capa de sedimentos humanos mata la vida, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a esta situación? A la situación en la que, no sé si conocéis este documental, es muy antiguo, tiene más de 10 años, en la que el ser humano es un rey sobre un planeta lleno de basura, sobre un planeta destruido, un planeta con el que ha jugado desde el principio. ¿Os acordáis cuando viene una serpiente y lo primero que hace es hacerse unas botas con el piel de serpiente y luego mata a un oso y se pone el abrigo de oso y así va, y después cada animal investigando genéticamente como esto, como lo otro, algo que este documental tiene 10 o más años y está pasando hoy en día, ¿no? Toda la investigación en ingeniería genética y todo el proyecto humano de realmente reemplazar toda la naturaleza por una naturaleza tecnológica, o sea, por seres tecnológicos. Pues si se acaba tal especie, la vamos a fabricar en el laboratorio. Pues si los mosquitos os molestan, pues los vamos a hacer genéticos para que no os pinchen o para que se mueran, no sé. O sea, toda esta barbaridad que estamos haciendo. ¿Cómo hemos llegado hasta ahí? Pues esta es la pregunta del millón y tiene mucho que ver con lo que llamamos antropocentrismo y la idea de que los seres humanos estamos en la cúspide de una pirámide y allá debajo están todos los demás seres que por supuesto no tienen alma, ni sienten, ni padecen. Porque, fijaos, yo me acuerdo hace tiempo, digo, bueno, pues lees, por ejemplo, a ver, no sé si habéis leído a Machado. Machado tiene unos poemas preciosos, a los Olmos de Castilla, y cuando tú analizas eso en clase de literatura, yo me acuerdo cuando era estudiante de secundaria, y te decían, esta poesía expresa los sentimientos del poeta. Nunca te decían que el poeta podía estar intercambiando sentimientos con ese árbol, porque el árbol no puede sentir. El árbol no siente, el único que siente es el poeta, y el poeta proyecta. De hecho, hay toda una teoría sobre la poesía que dice que es una proyección sentimental. El poeta proyecta sus sentimientos sobre el árbol, que el árbol está muerto, por supuesto, no está vivo, no siente, no parece, no ve, no percibe, no nada. Todo esto, afortunadamente, en los últimos 20 años está cambiando, y también estábamos comentando esta mañana, como cada vez más filósofos, por supuesto, pero biólogos, geólogos, se están replanteando aquellas ideas sobre la vida.
y se están dando cuenta de que un árbol no es que nos sienta, es que tiene 33 sentidos, 33 o 35 sentidos diferentes, cuando nosotros teóricamente tenemos 5, pero en realidad tenemos también más. Cómo las plantas se comunican entre ellas, cómo los minerales se desplazan, las piedras se mueven, solo que se mueven con una lentitud tan grande que me puedo morir yo, morirse mi hijo, mis nietos, y la piedra a lo mejor todavía no ha cambiado casi. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vivimos en un planeta vivo y por qué lo hemos considerado que estaba muerto y al final hemos conseguido que se muera? Mucha de ella. Entonces esta es una gran pregunta y ya os digo, no hay una respuesta única. Una parte de esa respuesta es esa pirámide en la que nos hemos puesto como los principales, los jefes de todo, ¿no? y los dominadores, los que vamos a dominar. Otra respuesta es nuestra cultura, que está basada en una fractura entre el mundo humano y el mundo natural, como que no nos sentimos parte de, nosotros somos los listos, los que tal, los que mandamos. Y fijaos, el mundo que hemos construido tiene todo que ver con eso. Esa fractura, por cierto, está en nosotros también, está en nosotros a muchos niveles. Por ejemplo, el hecho de que cada vez menos nos relacionemos con la naturaleza. El hecho de que un adulto normal pasa 11 horas, y un niño y una niña también, 11 horas diarias de media delante de una pantalla y por lo tanto encerrado. ¿Sí? Esta situación física ya, de nuestra realidad física, afecta a los niños y las niñas y es una de las causas de lo que llamamos déficit de naturaleza. Un vivir de espaldas a la naturaleza que nos enferma, porque pasar horas encerrados y horas mirando pantallas es malo para los adultos y ya no os digo para los niños que están creciendo y que necesitan contacto con la naturaleza. Entonces este déficit de naturaleza nos enferma. Una naturaleza que además está tocada, que está dañada, también nos enferma. Yo recuerdo la primera vez que yo estuve en la selva, hace muchos años en Tailandia, evidentemente en Europa no quedan selvas, algún bosque grande lo llamamos la selva, pero es un poco pretencioso. Yo la primera vez que estuve, y recuerdo esa sensación de estar rodeada de vida y de tener cuidado al dar cada paso, porque hay tantos seres y que si no estás en tu lugar, alguno se puede enfadar, ¿no? Y entonces esa sensación de estar rodeada de vida, que a mí por dentro me hacía sentir más viva todavía, era como algo indescriptible, no sé si os ha pasado. Y lo diferente que es estar en un entorno más muerto, en un entorno que ha perdido diversidad, que ha colapsado, donde realmente el ecosistema ya no se autorregula tan fácilmente. Es otra sensación en un jardín hecho por el ser humano, con todas las plantitas ahí entubadas, que parece que están en la uni. Esto es otra sensación diferente, ¿verdad? Eso significa que a la naturaleza la sentimos por fuera y la sentimos también por dentro, a nivel energético. Y bueno, pues esta cultura que nos ha separado tanto que hoy en día, pues eso sucede, la cosa extrañísima, que a los niños hay que llevarlos a que vean naturaleza, porque cuando más medios tenemos, resulta que es que no tenemos el medio de poder dar a nuestros hijos eso que sabemos que necesitan tanto y con lo que han crecido y se han desarrollado a lo largo de toda la historia del ser humano. Y otra de las razones tiene que ver con una cultura muy tecnocrática, ¿verdad? Uno de mis filósofos preferidos, Heidegger, que no es muy fácil de leer como la mayor parte de los filósofos, pero él decía que la esencia de la técnica es que tú te pasees por un bosque y en lugar de componer un poema a los árboles, por ejemplo, a la hermosa ceiba o al hermoso olmo o a lo que sea, en lugar de pintar, en lugar de sentir esa inmensidad, te pongas a calcular cuántos metros cúbicos de madera puedes sacar de ahí. Yo tuve un ingeniero, alumno, que no podía caminar por el bosque sin hacer ese cálculo. Se dedicaba a aprovechamientos,
aprovechamientos forestales y cada vez que estaba en un bosque estaba pensando cuánto podía rentabilizarse aquel bosque para producir el máximo posible de madera. Esto es, vivimos en el seno de una cultura tecnológica que realmente cultiva sobre todo nuestro cerebro, pero no todo el cerebro. Una parte súper pequeña de nuestro cerebro es lo que cultivamos, que es la parte capaz del razonamiento lógico, ¿verdad? Esa es la parte, ahí estamos, ahí vivimos, aquí. Y esa parte, además, modelizada de una manera muy depredadora, calculando. Pasamos el día calculando y cada vez más. Yo tengo un perfil en Instagram que me lo hicieron unas alumnas y luego al final se quedó para mí. Y cada vez que me entro y miro a ver cuántos seguidores tengo, digo, ya estoy calculando. Es que nos pasamos el día calculando, ¿os dais cuenta? Como si eso fuera la vida. Calcular es una parte súper pequeña de nosotros. ¿Qué es lo que más se valora? Los datos. El otro día yo, en una reunión que me invitaron en la Universidad de Barcelona, yo decía, es que para mí es educar no es transmitir datos. Pero es que estamos todo el rato con los datos, los números, los cálculos, que no tengo nada contra ellos, que son muy bonitos, pero ¿y el resto de nuestro cerebro, y el resto de nuestro cuerpo? Yo llevo años metiéndome con la neurociencia, que se puso muy de moda y sigue, porque a los padres les encanta. Cuando a un padre tú le explicas un proceso de los críos, desde porque la neurociencia dice que la amígdala, no sé cuánto, el padre dice, ¡oh! Al final no has dicho nada. Me has contado una película, podrías haber dicho, porque la vaca puede ser le contó una historia, ¿no? Pero llevo años peleando con eso porque de alguna manera estos libros de el cerebro del niño, como que el cerebro y el resto del cuerpo y el corazón. Fijaos si es interesante que en la época o sea, ahora mismo vivimos en la cabeza, yo no sé vosotros, pero cada vez que hacemos una dinámica, por ejemplo, en los cursos que hago, la gente lo primero que hace es bajar de la cabeza al cuerpo. Eso es lo primero que notas, es sales de aquí, porque si no es que vives aquí todo el rato, y aquí es un lugar muy pequeño, es como una cárcel súper pequeño. Y eso es el exceso de que hemos trabajado tanto esto, es que es un exceso, es el resultado de un exceso. Fijaos qué interesante, porque eso tiene que ver con nuestra cultura, que ha identificado además la cabeza con un ordenador, que ha habido mucho debate entre los filósofos y tal, y como que la cabeza es un ordenador, perdone usted, y que nos ha cortado el resto del cuerpo, o sea, pero sin embargo, por ejemplo, en la Edad Media se dice que la gente tenía la sensación de vivir aquí en el Jara, como los japoneses, como en Japón en una época. La gente hablaba de sentir en las entrañas, en el vientre. En la Edad Media no, en la época griega. Y después en la Edad Media, la conciencia o lo que se pasó aquí al corazón, y se hablaba mucho del corazón en la Edad Media. De hecho, había muchas representaciones del corazón a nivel religioso, a nivel tal. Era el corazón y el valor del corazón, el coraje. Y después fue en la época moderna, en la época de la Ilustración, con Descartes, que dijo que el alma estaba en la glándula pineal y no sé qué, que se empezó con el rollo del cerebro. Pero realmente somos una unidad. Entonces yo hablo mucho, pido mucho que por favor empecemos a ver a las criaturas con todo lo que son, no solo su cerebro. Y creo que si hay un órgano que tendría que representarnos, para mí es el corazón. Yo no digo, el vientre está muy bien porque además sabemos que tenemos un montón de neuronas en el vientre, también tenemos neuronas en el corazón. Y creo que si hay un órgano que a mí me parece que representa al ser humano es el corazón. Pero bueno, ahí está, siguen con lo del cerebro, y seguimos eso, entrenando esta pequeña parte que nos hace depredadores, porque la depredación es el cálculo, es el ejemplo del bosque que os he puesto. Eso es depredar, cuánto le voy a sacar, cuánto le voy a sacar y cuánto le voy a sacar. Y nada más, y no me relaciono con este lugar desde ningún otro lugar. Es esto, esta cultura, esta es una luz, ¿veis las imágenes? Porque yo desde aquí
fuera se proyecta una luna. Esta es una luna, quiere decir, lo que os decía es una cultura que tú estás en relación con un árbol y no te acompaña en lo que tú puedes sentir relacionándote con un árbol, por ejemplo, ¿no? En el hecho de que en un momento dado y sin querer de pronto puedes ver una expresión en ese árbol y empezar a comunicarte con él. ¿Por qué no? Hay culturas que ese aspecto de comunicación con la naturaleza sí que lo tienen integrado. La nuestra lo expulsa por completo. Esta es una representación que hizo una alumna de ponerle el rostro a un árbol con el que se estuvo relacionando. Es una cultura que nos enchufa una pantalla desde que somos bebés y que la próxima etapa de la evolución quieren que sea transhumano, lo habéis escuchado, ¿no? La próxima etapa de nuestra evolución es que nos van a meter el móvil que llevamos en el bolsillo, nos lo van a meter en la cabeza, vamos a estar todos conectados con el Neuralink de Elon Musk a internet y ya vamos a poder tener la conexión a internet solo haciendo así un parpadeo, yo que sé qué barbaridades, pero la idea es que nuestra evolución va hacia ser máquinas. ¿Pero qué es esto? ¿Te das cuenta? Vivimos en una cultura que hace falta realmente replantear. Y tiene mucho que ver con la educación, porque la educación, uno, es producción cultural. Dentro de la educación se produce cultura. Y dos, la educación de toda la vida ha sido una actividad que plantea hacia dónde queremos ir a nivel social y cultural. ¿Qué tipo de mundo queremos construir? Y en base a ese tipo de mundo, ¿qué personas necesitamos para ese mundo? ¿Y qué mundo necesitamos para esas personas también? Pero claro, como el para se ha quitado, pues es una cultura que te enseña, que enseñamos desde muy pequeño, que tú estás separado de todo. Este tipo de imagen, el famoso monigote, los psicólogos y las maestras consideran que una vez que lo hace un niño y una niña ya tiene una identidad. Y fijaos, es una persona completamente separada de todo, que cultiva nuestro egotismo, digamos. Es decir, yo, como si no estuviéramos vinculadas con nada más. Y es una cultura que precisamente porque nos aísla, nos produce todo lo contrario de la biofilia. Biofilia significa amor por lo vivo. Y en la cultura en la que vivimos, lo que nos cultiva es el miedo. Fobia significa miedo, el miedo a lo vivo. Y sin embargo el amor sigue estando ahí. Pero el hecho de que el hecho de que nos separemos físicamente de la vida, de lo vivo, el hecho de que tengamos que calcular sobre ella, dominarla, el hecho, en fin, todos estos elementos que os he ido planteando desembocan en una persona que, aunque tiene ahí enterrado bajo capas de cemento el amor por la vida, básicamente tiene miedo a la vida. ¿Sí? Y esta mañana comentábamos que en la escuela, en el colegio Gregoire, se trabaja mucho en el patio vivo y al principio los niños y las niñas, pues es que claro, se les acerca cualquier, un mosquito o una hormiga o tal, y es como, ay, pues muchos niños y niñas no están acostumbrados, no estamos acostumbrados. Porque además cuando vamos a la naturaleza, a veces queremos una naturaleza que sea toda para mí, donde no haya nada que nos moleste, ¿no? No porque no asumimos la vida, ¿no? A mí que no me moleste, yo siempre me acuerdo que, y da igual lo que hayamos estudiado, ¿eh? Yo siempre cuento, cuando tenía la escuela, yo vivía en una cabaña en mitad de un bosque a 15 kilómetros de un pueblo en Extremadura. Y que recuerdo que cuando me fui a vivir allí, unas amigas de Barcelona que vinieron me dijeron, lo primero que me preguntaron fue, ¿pero vas a vivir aquí tú sola? Y bueno, así ya me había puesto en la lista de locas para dar un premio. Pero una amiga farmacéutica y bióloga que vino a verme al cabo de un tiempo, claro, a ver, yo vivía allí en mitad del campo, pues las arañas patudas, no sé si las hay aquí, que les gusta mucho la humedad. O sea, había una serie de... Aquello era pues un museo de entomología, mi cuarto de baño, la verdad. Y yo por lo más al principio ibas con el... Pero
pero decía, no, que yo no quiero esto, yo no quiero cargar. Entonces ya ibas de otra manera, entonces empezabas a invitarlas, a ver, por favor, ¿queréis salir y tal? Pero claro, se iban las patudas, madre mía, se iban y volvían, y las patudas cuando ves un montón es de esto que están temblando, ¿los habéis visto? Tiemblan todas juntas, así. Bueno, tenéis arañas, yo ya sé que en México y en América Latina en general tenéis animales mucho más complicados que los que tenemos en Europa, pero bueno, no quita que... Bueno, pues cuando esta amiga farmacéutica y bióloga vino a verme a la cabaña, me dice, ¿dónde está el baño de cocaína? Entró al baño y salió disparada gritando, ¡esto está lleno de artrópodos! Pues yo no sabía lo que era artrópodo, tuve que ir corriendo al diccionario a ver qué era eso de artrópodo que me sonaba, y significa animal que tiene las patas en la cabeza. Pero claro, la tía era bióloga, era farmacéutica, conocía perfectamente la vida, pero no sabía convivir con ella. Y es verdad que el aprendizaje de la convivencia requiere un tiempo, quiero decir, no es que yo supiera, yo también tuve que aprender, ¿no? Todos nosotros tenemos que aprender, no es una cosa para decir, ella no sabe, yo soy más. Entonces, bueno, pues es una cultura, y es una cultura en la que somos de la que somos a la vez víctimas, ¿verdad? Pero somos también partícipes, porque recibimos esa manera de funcionar y es la que le transmitimos también a nuestros niños y niñas. Es así. Y eso yo creo que necesitamos tomar conciencia de ello para poder a partir de ahí, desde donde estamos cada una, poder ir avanzando, ¿no? Porque no hay otra. O sea, tenemos primero que reconocer en dónde estamos. Entonces, la cuestión en lo de amar la tierra y en qué es la biofilia es qué es eso de amar. ¿Qué es eso de amar? Yo creo que es lo más complejo. Y mira, quería leeros, conocéis el Principito, ¿verdad? El actual de Saint-Exupéry. Hay un pasaje que es precioso donde habla sobre el amor, que no sé si lo tenéis en mente, cuando está con el zorro. El zorro le dice, ven a jugar conmigo. No, el zorro no, le dice el Principito al zorro, perdón. Ven a jugar conmigo, estoy muy triste. Y el zorro le contestó, no puedo jugar contigo, no estoy domesticado. Esta palabra, domesticado, bueno, voy a leeros el resto, pero ahora volvemos. Dijo el Principito. Y después dijo, ¿qué significa domesticar? No eres de aquí, dijo el zorro, ¿qué buscas? ¿Qué significa domesticar? Bueno, la cuestión es que la palabra domesticar en francés no pone. En francés domesticar es domestiquer y no pone eso. En el Principito pone apprivoiser, que es crear lazos. Y es lo que luego le cuenta el zorro. Le pregunta el Principito, ¿qué significa domesticar? Y dice, es una cosa demasiado olvidada, significa crear lazos. No es domesticar, es que en castellano no hay una palabra, como en francés apprivoiser, para crear vínculo. No la hay, necesitas dos. Entonces eligieron domesticar, pero domesticar viene de domar, y domar viene de ser señor, porque viene de domus domi, que es una palabra latina, que quiere decir yo soy el señor. Domesticar es una palabra de la cultura antropocéntrica, del triángulo este que hemos dicho. Y entonces, fijaos qué bonito lo que le cuenta el zorro, porque le dice, ¿y eso de crear lazos qué es? Y entonces el zorro le dijo, mira, para mí no eres todavía más que un muchachito semejante a 100.000 muchachitos, y no te necesito. Y tú tampoco me necesitas. No soy para ti más que un zorro semejante a 100.000 zorros. Pero si creas lazos conmigo, aquí dice domesticar, pero ya sabemos que no es domesticar. Si creas lazos conmigo, tendremos necesidad del uno del otro. Serás para mí el único en el mundo. Seré para ti único en el mundo. Mi vida es monótona. Cazo gallinas, los hombres me cazan. Todas las gallinas se parecen y todos los hombres se parecen. Me aburro un poco. Pero si creas lazos conmigo, mi vida se llenará de sol. Conocerá el ruido de tus pasos, que será diferente de todos los otros. El ruido de tus pasos me llamará fuera de la madriguera como una música.
Y bueno, luego habla de más cosas. Por favor, crea lazos conmigo, apprivoise-moi. Y entonces el Principito le contesta: bien quisiera crear lazos contigo, pero no tengo mucho tiempo. Tengo que encontrar amigos y conocer muchas cosas. Y le contesta al zorro: solo se conocen las cosas que se aman. Aquí dice domesticar, ¿verdad? Solo se conocen las cosas que se aman. Esto con los educadores ambientales tenemos siempre mucho debate, porque las personas que han estudiado biología y que hacen educación ambiental casi siempre quieren enseñarles a los niños las clasificaciones del Linneo y que sepamos que, yo que sé, las mariposas grandes son lepidópteros, no sé qué, los otros son todos con nombres latinos, ¿no? Y dicen: no, es que tenemos que enseñarles la biología porque necesitan conocer las cosas para amarlas, conocer los seres, ¿veis? Que ya los llamamos cosas y no son cosas, conocer a los seres vivos para amarlos. Y nosotros decíamos siempre: necesitan amarlos para conocerlos. Cuando un niño o una niña no sabe el nombre de una planta o no sabe el nombre de un árbol, pero se relaciona con él cada día, acaba poniéndole su propio nombre, que es lo que hemos hecho los seres humanos de toda la vida. Yo, por ejemplo, mi familia es asturiana, del norte de España, y allí en cada pueblo casi tenían un nombre diferente los peces. Es una región. Y aquí debe de suceder lo mismo. Eso significa que en un momento dado alguien ha nombrado ese pez después de tener una relación con él. Entonces, quizá los nombres no sean tan importantes, lo más importante sea esta relación, como dice el foro. Solo se conocen las cosas que se aman. Y los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. Compran cosas hechas a los mercaderes, pero no existen mercaderes de amigos, así que los hombres ya no tienen amigos. Esto está, fijaos, el otro día en un grupo de senderismo comentando esto de el Elon Musk que está haciendo robots, que ya va por el número 2 o 3, y entonces decían que iban a ser bastante baratos, que a lo mejor por 50.000 euros te podías comprar un robot, $50.000. Entonces decían: oye, te lo puedes llevar contigo a tomar algo, o sea... Sí. En Japón existen actores que se venden para ir a tomar algo con la gente que no tiene amigos, entonces contrata a un actor y se va al bar. La verdad es que el texto del Principito es la bomba, o sea, es eso, ¿no? Dice, como no existen mercaderes de amigos en aquella época, porque ahora ya existen, los hombres ya no tienen amigos. Si quieres ser mi amigo, por favor, crea lazos conmigo. Y bueno, leeros cuando vais a casa si lo tenéis, porque es muy bonito y explica muy bien lo que significa crear vínculo, lo que significa ese amor, que no es un amor de estos románticos, porque el amor lo estropearon bastante todos aquellos bardos de la época renacentista y barroca y tal, que era como de ¡ay, el amor romántico! No es ese romanticismo de lo que me imagino, es ese estar todos los días en ese vínculo, en esa relación. Y así es como, desde el punto de vista de las investigaciones de psicología ambiental y de educación en el medio natural, se ve que los niños y las niñas y los adolescentes aprenden a amar a los demás seres, aprenden a amarlos en esa relación, a estar en esa relación de todos los días, como le dice el zorro al Principito: el primer día no te acerques demasiado, quédate ahí, mírame, yo te miraré para otro lado, y te marchas, y al día siguiente vuelves y yo ya te esperaré. Entonces a lo mejor podemos acercarnos un poco más. Es todo un trabajo progresivo, la creación de un vínculo. ¿Cómo creas un vínculo amoroso? ¿Verdad? A lo mejor hay esa parte del flechazo y tal, pero luego es el día a día, ¿no? Es el día a día de conocerte. Y es esa cosa tan bonita de cuando estás enamorada, pero de cualquier ser vivo, no solo de que estás, que lo ves y dices: ¡ay, te has cortado el pelo! ¡Ay, te has cortado los pantalones nuevos! ¡Ay, qué bien te queda! Cuando eso lo ves en un ser, ¿no? Fíjate, esta planta ha sacado una hojita. Mira, se le han caído todas las hojas.
no, necesitará un poco de esa relación es lo que necesitamos cultivar en ese vínculo de amor, en esa biofilia, con la que venimos todos los seres humanos, pero que desgraciadamente la cultura hace ¡puff! Y nos la entierra. Y eso es una de las cosas que necesitamos cultivar a nivel educativo. El amor, decía Humberto Maturana a mí me encanta. Lo tenéis aquí, no muy lejos. Bueno, estaba bien. Él decía que el amor es lo que sostiene y funda todo lo humano. Y es cierto, las investigaciones, yo tengo un capítulo de mi último libro que se titula, que no está publicado todavía, que se titula así, Homo Amans. Porque estamos con lo del Homo sapiens, ¿no? Que es el hombre sabio. Bien. Un hombre sabio que la verdad de sabio tiene poco, porque si fuera muy sabio no estaría destruyendo lo que destruye, ¿no? Entonces yo propongo, siempre estoy haciendo propuestas que no me hacen ni caso, pero bueno, propongo que, porque ¿dónde va esta idea? Propongo que nos cambien el sapiens por Amans. Y es que realmente, como decía Maturana, el amor es lo que funda y sostiene el humano. Mira, hay una anécdota que no sé si la habéis leído por ahí, está en internet, que cuentan sobre Margaret Mead. Yo encontré el libro de un médico que fue alumno suyo, donde testifica que efectivamente fue así, porque hay gente que estas cosas que encuentras por internet hay gente que dice, uy, atención, a lo mejor son. Pero encontré el libro de un médico que fue alumno suyo. Y se dice que Margaret Mead es una antropóloga americana, para los que no lo conozcan, que es interesantísima y que ya se murió hace muchos años. Entonces esto debe ser en los años 60 o 70. Ella estaba impartiendo una clase en la universidad y le preguntaron a sus alumnos qué era para ella qué marcaba para ella el principio de lo humano. O sea, el paso del estado más simio o prehumano, digamos, y en qué momento para ella habíamos empezado a ser humanos. Entonces sus estudiantes esperaban que ella dijera pues que una punta de flecha. ¿Habéis ido alguna vez a un museo de antropología o de arqueología? Casi siempre hay puntas de flecha o cuencos, ¿verdad? El ser humano parece que se ha pasado la vida o pinchando o recogiendo cosas. No, porque son, madre mía, vitrinas y vitrinas, y puntas de flecha y cuchillos y no sé qué, y cuencos y ánforas y no hay más que eso, o sea, el orgullo que tiene su madre. Y entonces, cuando ellos le preguntaron ¿dónde está el principio de lo humano?, pensaron que Margaret Mead iba a decir, pues en el momento en que construimos el primer ánfora, el primer cuenco, ¿cómo se dice en mexicano? Vasijas, la primera vasija, tal. Pues ella dijo, no es eso. Ella dijo, el principio de lo humano es el momento en que se encontró un hueso de fémur roto que había vuelto a soldar. Y claro, los alumnos le dijeron, pero ¿por qué un hueso de fémur roto que ha vuelto a soldar? Y entonces ella explicó que en el estado más animal, entre comillas, ¿no?, si queremos encontrar una diferencia entre lo animal y lo humano, sin olvidar que los humanos somos animales, a ver, que muchas veces los olvidamos, pero en el estado más, digamos, animal, entre comillas, y por ejemplo, cuando va un grupo de gacelas por ahí, por la sabana, y de pronto viene un depredador y echan a correr el depredador detrás, ¿no? El tigre, el león, lo que sea. Entonces, si una de ellas tropieza, se rompe una pata, la estructura, el grupo de gacelas no tiene una estructura para cogerla. Y entonces se queda ahí a merced del depredador y ya se muere. Entonces esto nos pasó a nosotros mientras fuimos simios durante mucho tiempo. Pero en un momento dado cambió la cosa y de pronto teníamos una estructura que permitía recoger a esa persona, cuidarla y conseguir que soldara la rotura. Esto para Margaret Mead era el principio de la humanidad. Y entonces en ese sentido hay quien propone que en vez de Amans nos llamemos Curans, porque es el cuidado, ¿no? Es el hecho de que alguien cuidó de esa persona, se ocupó de ayudarla a desplazarse, de darle de comer, la tuvo que cuidar, ¿no?, para que recuperara ese hueso, lo que nos hace humanas. Y hay toda una teoría, que a mí me encanta, son teorías porque no sabemos. Hay quien dice que el origen
en el ser humano es el Homo sapiens, ¿no? Que son 250.000 años, y que ese es el momento cuando nació esto, porque es muy importante. Pero hay quien dice que el origen, digamos que el paso más grande que dio el ser humano fue el momento en que nos bajamos de los árboles. Nosotros estábamos felices con los árboles como simios y tal, homínidos, ahí está fórmula del homínido, que no se sabe si es simio, si es humano y tal. Y en un momento dado nos bajamos de los árboles y en lugar de y empezamos a caminar erguidos, ¿vale? Y este momento es un momento muy importante en la especie humana y nadie sabe muy bien por qué nos pusimos de pie. Porque tenemos una característica que es que vamos obligatoriamente de pie, incluso cuando estamos sentados estamos erguidos. Hay muchos simios que caminan a 4 patas y de vez en cuando se tienen que transportar algo, se ponen de pie. Pero nosotros estamos todo el rato de pie. Yo tengo ahí toda una teoría también sobre eso, pero que tampoco nadie me ha hecho caso. Bueno, di una conferencia una vez ¿dónde fue? En Vitoria, a una asociación de arboricultura, que son una gente muy maja, que cuidan de los árboles, y la tesis era que nos pusimos de pie por amor a la madre árbol. Porque como los árboles son rectos, que nosotros también quisimos, cuando nos bajamos del árbol, que quisimos también caminar como la madre árbol. Bueno, toda la teoría que no pasará la historia, no os preocupéis. Pero la cuestión es que aquello modificó el tamaño de la pelvis de la mujer, que empezó a hacerse más pequeño, y empezaron los niños a nacer más prematuros, ¿vale? Y aquello, claro, en aquellas condiciones de vida, a veces tan precarias, hacía que se murieran muchos niños y niñas. Y se dice, muchos bebés, que las mamás estaban tan tristes porque se morían, que buscaban consuelo en los machos del grupo, y que ahí fue cuando los seres humanos empezamos también a hacer el amor mirándonos a los ojos. Y que ahí fue donde creamos lazos mucho más fuertes entre las personas, ¿vale? Lazos que no estaban vinculados solo al procrear, sino que estaban vinculados al cuidar. Y ahí fue donde creamos una estructura de cuidado, porque los bebés seguían naciendo cada vez más pequeños. Hay quien dice que para el tamaño de una mujer, 80 o 100 kilos o lo que sea, el embarazo tendría que durar 11 meses o 16, incluso una burra, o sea que una burra es un poco más grande. El otro día decía, una burra que tendrá 80 kilos, y no sé quién me dijo, 80 kilos, 200 tendrá, pero verdad. Pero bueno, igualmente tienen embarazos como de 11, 14 meses y tal, y nosotros tenemos embarazos de 9. Entonces, también se dice que ha sido una estrategia nuestra el decir, bueno, como no somos animales con grandes uñas, con grandes garras, con tal, vamos a todo lo contrario, a nacer más inmaduros para completarlos más con el entorno. Entonces somos unos animales muy curiosos que nos creamos con lo de afuera. Y eso es un poco luego lo que nos permite, pues, aquella definición de la inteligencia, ¿no? La inteligencia es la capacidad de transformar el entorno. Y bueno, pues ahí es donde, efectivamente, como dice Maturana, el amor funda lo humano, porque de alguna manera la estructura de cuidados que cuenta Margaret Mead del fémur roto, esa estructura fue posible porque teníamos criaturas muy pequeñas, y porque empezamos a crear sociedades con unos lazos muy fuertes, grupos con unos lazos muy fuertes y unos lazos de cuidado y de amor. Así que de alguna manera yo a veces he escrito la humanidad que somos se la debemos a las criaturas. Y bueno, pues ahí es donde efectivamente Maturana tiene toda la razón. Somos también seres que amamos. Y a lo mejor eso nos debería definirnos más que el Sapiens, porque el Sapiens yo creo que ya le podemos poner la cruz y decirle, vale, vete a la mierda, que la has liado, parda. O sea, bueno, el Sapiens de los últimos 300 años, claro, sabéis que sobre el antropoceno hay muchas teorías y una de ellas dice que ha sido sobre todo la época industrial, ¿no?, la que más ha destruido, y yo creo que sí, aunque hay gente que se remonta al origen de la agricultura, pero yo creo que cuando más se ha destruido han sido los últimos 300 años. Se ha acelerado, digamos, esa destrucción. Entonces, bueno, ¿cómo podemos cultivar ese amor por la vida, esa biofilia en los niños y las niñas? Bueno, es darles oportunidades, como os digo, de estar en contacto con la naturaleza,
para cultivar su presencia, ¿no? Pues sentir la luz, como esta niña, fijaos qué bonito que está mirándose la mano, está sintiendo el calor y la luz en su mano y está pues mirándola. O este niño que está sentado al lado del agua simplemente escuchando y sintiendo el aire quizá. Todo esto tiene que ver, lo primero que nos desarrolla la naturaleza son los sentidos. Cultiva muchísimo, nos ayuda muchísimo a desarrollar los sentidos y a desarrollar la presencia, que además es lo que tiene que cultivar, lo que tiene que desarrollar una criatura los primeros 6 años de vida es su presencia. Su presencia, estar aquí ahora, a sentirse seguro aquí y ahora. Y la naturaleza le ayuda con sus colores, con sus formas, con el tacto. Esa presencia tranquila, de poder estar también en una de las cosas que decimos es que la naturaleza nos da la oportunidad también de estar un momento sin hacer nada. Hay estudios a nivel neuronal, por cierto, de estos celos, que dicen que cuando que muchas veces cuando estás en un estado así, como está este niño, ahí por lado como que parece que no está haciendo nada, lo típico que en mi época, si te veían ahí con las musarañas, con las moscas, te daban un cachete y te decían, bueno, espabilate, pues hay neurólogos que dicen que en ese momento se está activando mucho más el cerebro que cuando estás haciendo algo, que es un momento de reestructuración del cerebro cuando has aprendido una cosa nueva y de pronto el cerebro está haciendo un montón de conexiones y tú estás ahí parado porque no puedes hacer nada más y mientras aquello funciona y aquello integra todas esas experiencias, ¿no? Entonces son momentos de conexión muy fuerte y son momentos de desarrollo sensorial y de desarrollo de la presencia muy, muy importante. Una manera de cultivar la biofilia también es el asombro, es esa criatura que está presente y que en la naturaleza otra vez aprende, empieza a asombrarse con todo, porque para los niños y las niñas son animistas, que es el tipo de espiritualidad que tienen todos los pueblos del planeta menos la cultura occidental. Es decir, que para ellos una piedra tiene alma. Yo recuerdo los niños pequeños que de pronto se cae una piedra, la van a recoger, se les cae otra vez y se cayó, no quiere. Dicen, no quiere, porque le atribuyen cualidades humanas a todo. Y esto es animismo y es una forma de espiritualidad que hace que aprendamos a relacionarnos con los seres vivos de igual a igual, no desde la pirámide, sino de igual a igual, teniendo en cuenta que también tienen sensaciones, que tienen emociones, que tienen deseos. Y el asombro es esta energía también del corazón que te lleva a amar la vida y con la que vienen ellos. Cuando decimos es que es un inocente, mira, se asombra con todo. Y una niña pequeña, mira mamá, la luna, hola luna. Este estado que nosotros lo consideramos como de, ay, el inocente, le van a engañar, ay, pobrecitos. Este estado es un estado de felicidad muy grande, es un estado de amor muy grande y ese es algo que tenemos que cultivar con ellos. En lugar de decirle, anda niña, que la luna no habla, o yo qué sé, ¿no? Y a partir de ahí conocemos el mundo desde el amor y nos relacionamos con el agua desde la sensación y desde la emoción del amor, desde el sentir la hoja, sentir el agua y desde el amar y desde el amar desde el misterio, porque hay una parte que no puedes amar a alguien si no tiene misterio. ¿Os habéis enterado? En todos los manuales estos de cómo seducir dice, ponte misterioso. ¿No los habéis leído? Y esto es lo que hace la naturaleza. La naturaleza es puro misterio. Tú te vas a un bosque y nunca sabes dónde va a terminar aquello, no lo ves todo nunca. ¿Qué es lo que hace una persona misteriosa? No te lo enseña todo. Claro. Y el asombro tiene que ver con eso, de ir descubriendo. No sabía que había todo esto aquí. Por ejemplo, el tema del misterio es una cosa que trabajamos mucho en los patios vivos. Que los niños que no se vea todo, que en un patio cementado de estos cuadrados llegas y ya lo has visto todo. En un patio con naturaleza, por ejemplo, o en un espacio natural, siempre recorrimos, miras arriba, miras abajo, están las criaturas chiquititas, están las grandes, están las medianas. Aquí es un mundo enorme y
inmenso, un mundo para descubrir, ¿no? Que es lo que, cuando entran sobre todo en la mediana infancia, pero también en la primera, es como ese descubrimiento, esa exploración enorme, ¿no? El explorar el mundo, lo pequeño, lo mediano, lo grande, yo, tú, cómo es esto, cómo son las profesiones, cómo son los bichos, cómo es la tierra, cómo se puede construir con tierra, con ladrillo, cómo es eso de cocinar lo que hace la mamá todo el rato, o el papá. Hacer refugios, construir, explorar y hacer refugios, esa relación del ser humano con los espacios abiertos y con el poder esconderte, ¿no? Y desde ahí atraparte, o el explorar los oficios como la caza, la pesca. Yo recuerdo en Madreselva había muchísimo juego de cómo cazar conejos. Entonces se hacían todo tipo de planes para hacer trampas para los conejos, todo ideal, ¿eh? Nunca se cazó un conejo real, todo imaginado, ¿eh? Pero es que la imaginación es real para los niños y las niñas y es bonito que lo puedan desarrollar. Explorar, pues eso, las charcas, los renacuajos, los patinadores, las algas, las plantas, y crear. Porque sobre todo en la adolescencia, para mí la primera infancia tiene que ver con la presencia y la inocencia, ese asombro. La segunda infancia desarrolla eso desde el punto de vista de la exploración. Primera infancia 0-6, 0-4, segunda infancia 6-12, explorar, pero explorar la naturaleza y explorar también los oficios, explorar las profesiones, explorar la sociedad, explorar. Y la adolescencia es crear, pero no desde el punto de vista de la mediana infancia, sino desde el crear mi vida. Por ejemplo, mi vida en grupo. Por ejemplo, vamos a decidir entre todos hacer un viaje y montamos ese viaje y lo construimos juntos, ¿vale? O vamos a decidir entre todos ir a limpiar un terreno que está que está contaminado, o vamos a decidir entre todos ir a manifestarnos y protestar y hacer. Esto ya tiene más que ver con el paso hacia la adolescencia. Entonces, esto que veis aquí es un resumen, ostras, me estoy enrollando, es un resumen de todas las. Yo durante muchos años me dedicaba a dar resultados de estudios, ¿vale? En el mundo de la psicología ambiental tenemos estudios sobre los beneficios del contacto con la naturaleza para los seres humanos, niños y adultos, desde finales de los 70. Los esposos Kaplan, que son muy famosos, fueron los primeros que hablaron de cómo el contacto con la naturaleza mejoraba nuestra capacidad de atención. Desde entonces, en los años 90, hay miles de estudios sobre los beneficios para los niños y las niñas, ¿vale? Entonces, en este esquema llegó un momento que ya me harté de dar tantos datos y entonces lo he resumido en este esquema. Y básicamente es por deciros que el contacto con la naturaleza para los niños y las niñas mejora su salud y su desarrollo físico, crecen mejor, crecen con menos enfermedades. Es que hay cientos de estudios que demuestran que los niños que están en la naturaleza respecto de los que están en lugares cerrados tienen mejor salud y crecen mejor. Tienen mejor desarrollo motor, y esto lo han visto, esta mañana lo hablábamos, esto lo han visto, por ejemplo, educadoras que han llegado después de la pandemia y los niños resulta que no sabían casi que ni andar o no sabían casi que quitarse las manos. Cómo el estar encerrado afecta a tu desarrollo motor y los espacios abiertos te invitan a moverte y a desarrollarte a nivel motor y tu desarrollo sensorial, como hemos visto. Esto todo que os estoy diciendo son estudios y hay miles de estudios probados, ¿vale? De estudios científicos probados. También desarrolla todo lo que tiene que ver con las emociones, permite un contacto emocional más grande y esto lo podéis ver, yo que sé, si tienes un problema o lo que sea, te vas a dar una vuelta y de pronto contactas mucho mejor con lo que sientes y eres más capaz de expresarlo, etc. Con lo cual regula las emociones, también sabemos que relaja, que quita estrés y también sabemos que favorece la elasticidad, de poder pasar de una emoción a otra. También desarrolla las habilidades sociales y esto yo he trabajado con una antropóloga con la que hicimos
hicimos el libro de Patios Vivos, una de las autoras del libro, que hacíamos desde la observación antropológica, que es muy interesante, en los patios, comparábamos los patios encementados con los patios de tierra. Y en los patios encementados las personas eran menos empáticas, los niños y las niñas no se entendían también unos a otros, comunicaban menos y había mucha más competencia, ¿vale? Y sin embargo, en los patios que había naturaleza tenían mucha más empatía, había por lo tanto menos conflictos, había más comunicación y mucha más ayuda mutua. Y esto también hay centenares de estudios, ¿eh? Otro de los aspectos que mejora en contacto con la naturaleza es la creatividad. Los niños y las niñas tienen un juego más rico, menos repetitivo, más imaginativo. Y otra de las cosas que mejora son las habilidades cognitivas en general. La atención, por supuesto, es de lo primero que se ha visto. Cuando estás en un lugar cerrado, ya como estáis vosotros ahora, ya he visto a varias personas bostezar, ya están cansadas, ya les gustaría salir, bostezar todo lo que quieras. Entonces, como que nuestra capacidad de atención tiene un límite y a partir de ahí ya es muy difícil desconectarnos. En cambio, nos vamos un ratito ahí fuera y volvemos y la hemos renovado, ¿no? Y la atención, pues evidentemente, también está conectada con la memoria, así como la emoción. En los espacios exteriores vivimos más emociones y entonces eso favorece la memoria y favorece el pensamiento. Y creo que, bueno, esto hace que todas estas cosas que hemos comentado hacen que la persona tenga un vínculo más fuerte con la tierra, un vínculo de amor, y ese vínculo de amor sabemos, por ejemplo, que la ayudará a lo largo de toda su vida. A veces digo, bueno, los padres de hoy en día que quieren, pues, ¿qué puedo darle a mi hijo para que su futuro, lo mejor que le puedes dar a tu hijo para tu futuro es un vínculo de amor con la tierra muy fuerte? Porque está demostrado que las personas que aman la tierra, que aman la vida, que aman lo vivo, son mucho más resilientes. Cuando tienen problemas, los superan mucho mejor, que tienen mejor salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que lo mejor que le podemos dar a una criatura hoy en día es esto. Y ese yo ecológico, esa conciencia ecológica que hace que no te identificas solo con tu cuerpo, sino que realmente sientes que perteneces a un todo, que estás integrado, que eres interdependiente, y eso te da una fuerza y una energía, que formas parte de la vida. Me acuerdo que es lo que hace, uno de los elementos que hace que se eduquen también personas que luego se dedicarán a ser, por ejemplo, activistas y defender la tierra, ¿no? Que se dedicarán a la biología, o que se dedicarán a las ciencias naturales, o que se dedicarán realmente a cuidar la vida. Y yo me acuerdo hace años en Escocia que conocí a dos abuelas, o sea, dos hermanas súper mayores que eran activistas anti-fracking. Y entonces iban por ahí y estaban muy conectadas con la tierra, y cuando venían los bulldozers a cavar y tal, y los policías ingleses y tal, ellas se ponían delante así y decían: la tierra no te da permiso, no te da permiso. Yo soy la voz de la tierra y la tierra no te da permiso. Entonces, bueno, pues eso también es algo que es muy importante, esta sensación de realmente pertenecer a toda la vida, de depender y pertenecer. Y dos elementos para cultivar este amor por la vida, dos elementos fundamentales. Hay muchas otras cosas, pero hay dos elementos que son fundamentales. Uno es este contacto cotidiano con la naturaleza, porque tiene que ser cotidiano, de todos los días, que nos enamoremos. Los niños son grandes enamorados. Yo he visto niños y niñas de 4 años enamorados, y grandes enamorados, pero no solo enamorados de un compañero o de una compañera, enamorados de una planta, enamorados de un animal, enamorados de la vida, de lo vivo, ¿no? Entonces, ese contacto cotidiano que cultiva ese amor, y la presencia, el acompañamiento de una persona adulta que sea modelo de amor también. Es decir, que les transmita esa vivencia del amor, pero porque la vive. Y es lo que decía, pues, mi querido Paulo Freire, que la única forma de enseñar a amar es amando. Por eso, cuando trabajamos desde el punto de vista del contacto con la naturaleza, trabajamos los contenidos, pero trabajamos también un proceso de crecer nosotras en ese amor.
que es lo que estamos haciendo en la inversión. Durante estos 6 días ya que quedan, vamos a entrar en un proceso de cultivar y de potenciar ese amor por la vida que siempre puede crecer, ¿eh? Es como que no es una cosa que la llamo y ya está. No, no. O sea, ¿quién de aquí dice, no, si yo ya he recibido todo el amor que necesitaba, he amado todo lo que necesitaba? No, mientras estás viva, necesitas vivir el amor. Entonces es algo que cada día, y que es muy importante cuando somos educadoras para que podamos precisamente cultivar y transmitir ese amor a los niños y las niñas. Y hasta aquí lo que quería contaros. Bueno, esto no es pregunta de chisme. ¿Eres pariente de Pablo Freire? Es que justamente Mi apellido es de origen gallego, yo tengo un cuarto de gallega, soy asturiana y gallega, y Pablo Freire, brasileño, de origen gallego seguramente también. Aquí. Quiero decir, intelectualmente sí que me siento muy cercana a todo lo que... Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Carla Acevedo, vengo de Tulum, yo soy una activista ambiental. Tenemos una organización que se llama Tulum Sostenible y con esta organización iniciamos un proyecto que se llama Puntos Limpios. Básicamente nos fuimos por el tema de manejo de residuos, porque bueno, es una problemática que no se vive solamente aquí, pero que es muy fuerte en la zona. Y ha habido una evolución en el trabajo que estamos haciendo. Nosotros cuando hicimos el programa de Puntos Limpios, que es un programa que ofrece infraestructura para el manejo de residuos en áreas públicas de la ciudad, pero que lo complementa con educación, capacitación, sensibilización, ruta de acopio, etc. Nos dimos cuenta que durante el proceso de activación de estos espacios, uno de los participantes más activos eran los niños. Eso hizo que la segunda etapa de nuestro programa fuera ya proponer un programa de educación ambiental y manejo de residuos para las escuelas públicas de Tulum. Logramos hacer las gestiones y estamos implementando actualmente el programa. Un gran reto, porque es entrar a un sistema que está precisamente totalmente desconectado, como es el sistema de educación pública, aunque tenemos un cambio, digamos, en el proyecto de educación nacional, que ya recientemente está empezando a incluir conceptos como sostenibilidad, como manejo de residuos y demás, pero de todas maneras sigue siendo todavía un enfoque educativo, eso muy centrado en la mente, ¿no? Pero ya hemos tenido la oportunidad de entrar, ya entramos, estamos haciendo el primer programa de educación ambiental para niños de primaria y muchachos de secundaria y con un enfoque de educación en el manejo de residuos. Entonces es un gran logro, aprendiendo muchísimo. La pregunta sería, porque vamos a seguir con una segunda etapa, nos queda clarísimo que hay que ir por ahí, nos queda claro que es una buena forma de llegar, a lo mejor más lenta, ¿no? Porque es esperar a que estos niños empiecen a dar resultados en esta cercanía y esta reconexión con la naturaleza, pero creemos que va a tener un alcance mayor. Entonces vamos a continuar con el programa educativo, pero estamos empezando a reflexionar hacia qué niños dirigir el programa, porque todo esto pues depende de los recursos que podamos o no tener, ¿no? Porque somos una organización que se financia a través de gestión de recursos privados y ahorita estamos activando los grados de quinto y sexto de primaria y los 3 grados de secundaria, primero, segundo y tercero. Durante todo un año reciben clases y actividades con nosotros. Las maestras de primero, segundo, tercero y cuarto, que no están recibiendo el programa,
se acercan y nos dicen, oye, pero ¿por qué a mis niños no? Si a mis niños, a ellos les encanta. Y nuestra visión fue que si estaban un poquito más grandes, o sea, niños de 9, 10, 11 años, iban a tener como mayor retentiva o iban a poder entender mejor de lo que estábamos hablando, etc. Pero nos queda la duda, o sea, como estamos aprendiendo a hacer lo que estamos haciendo, nos queda la duda de si realmente el impacto mayor que podemos lograr es trabajando con estos niños ya un poquito más grandes, o si desde la experiencia y lo que aquí los expertos que son pedagogos, educadores y demás, y tu experiencia, si creen que es mejor empezar con niños más pequeños. Entonces, sería muy útil tener una opinión al respecto, porque vamos a empezar con la planeación para el próximo ciclo escolar. Gracias. Bueno, yo creo que un niño y una niña a partir de los 4 años mínimo, incluso menos todavía podría ser, pero a los 4 años un niño y una niña ya puede perfectamente participar en un grupo, dar su opinión, que yo creo que son capacidades que son necesarias quizá para el trabajo que vais a hacer, y luego toda la cuestión es que vosotros os adaptéis a sus capacidades. Evidentemente no tiene mucho sentido que le deis una conferencia a un niño de 4 años sobre, yo qué sé, el efecto que tiene el plástico sobre no sé qué, ¿sabes? Lo que está en juego no son los niños, sino vuestra capacidad de adaptaros y de adaptar el tema a las diferentes edades, pero creo que sí, que empezar cuanto antes, yo creo que cuanto antes es mejor. Y luego el impacto que pueden tener, esta mañana lo hablábamos, que la educación no es para mañana, la educación es para hoy, porque la educación es transformadora. Cuando es buena educación es transformadora, y yo conozco muchos proyectos donde se ha removido mucho las cosas también a nivel adulto a partir de los niños, y no porque los niños fueran porque la maestra les dijo que no sé qué, sino porque se generan situaciones en las que ellos realmente toman esa responsabilidad y ese papel, ¿no? Porque lo viven desde aquí. Así que enhorabuena por lo que estáis haciendo y mucho ánimo, y sí, os animo totalmente a trabajar con niños más pequeños desde esa experiencia concreta. Date cuenta que a los 9, 10, 11, 12 años ya puedes trabajar más aquí, ¿no? En el pensamiento, pero a esa edad es mucho más el que ellos experimenten, sientan, perciban, y lo que te devuelven, que tú puedas dialogar con ellos, pero sin salirte de esa presencia del momento, sin salirte del lugar donde estás, ¿no? Hola, bueno, mi nombre es Mónica, tengo una asociación que se llama Dejando Huella, y desde hace 15 años hemos trabajado en tema de políticas públicas impulsando leyes a favor de los animales, y hemos dado charlas en escuelas de diferentes niveles, y pasa que cuando de repente llegamos a grupos de niños chiquitos y empezamos a hablar, por ejemplo, del tema de los animales silvestres, ¿no? De aquí, por ejemplo, viviendo en Quintana Roo, en un pueblo turístico, se da mucho la explotación de fauna silvestre, como los delfines, están los parques temáticos, y de repente nos topamos con el tema, por ejemplo, de los delfinarios, ¿no? Ellos usan mucho el discurso a nivel de mercadotecnia de no puedes amar lo que no conoces, ni que vamos a nadar con los delfines, ¿no? Y cuando le explicamos a los niños que en realidad los delfines son animales silvestres, que no tienen que estar en cautiverio, encerrados, confinados, que nadan más de 220 kilómetros al día, etcétera, etcétera, de pronto han pasado situaciones en las que el papá del niño trabaja en un delfinario, ¿no? Entonces como que entras en conflicto porque empiezan como que a cuestionarse y decir, entonces está mal a lo mejor el lugar en que trabaja mi papá, ¿no? Y nos encontramos no solamente en este tipo de ejemplos, sino en otros, ¿no? Por ejemplo, la mamá que quiere comprar el perrito, o qué sé yo, las aves silvestres también como mascotas. Pero en el tema de los delfinarios, o sea, que estamos lidiando con estos discursos, a mí en lo personal me entra como mucho ese conflicto de cómo explicarle a un niño que en realidad sí, que está mal, que la industria de los delfinarios no es benéfica, que los animales no nos pertenecen, que lo tratemos de hacer de la manera como mucho más sutil y suave, pero cómo
discurso en su casa, ¿no? Que pues, es el alimento, ¿no? El papá es el proveedor de la casa. ¿Cómo lidiar con este tipo de situaciones a las que nos enfrentamos? Gracias. Claro, es que yo desde mi perspectiva educativa, es lo que os decía, para mí la educación no es tanto un discurso, no es tanto transmitir información, cuanto acompañar una reflexión, acompañar una vivencia. Entonces es que yo no les diría a los niños mis opiniones. Es que, claro, yo trataría de escucharles más bien. Les pondría delante del hecho. ¿Por qué no ir a ver un delfinario y que ellos dijeran cómo sienten a los delfines? Ellos tienen una percepción, muchísima más sensibilidad hacia los otros seres que nosotras. Perciben muchísimas cosas. Entonces, a lo mejor antes de llegar de darles la conclusión yo podría perfectamente trabajar en eso, ¿me entiendes? O sea, hacer el trabajo, y lo entiendo. Además es que el tema de los delfines es una cosa. Hace muchos años estuve trabajando con una profesora de la universidad, que creo que ya está jubilada, de la Complutense de Madrid, que trabajaba en terapia asistida con animales. Y no sé si conocéis todo lo que se hace con perros, con caballos, con tal. Y en el mundo de los delfines, ella me contó que uno de los grandes de la terapia asistida con animales, con delfines, no sé cómo, se supo, o sea, era el típico tío que iba por ahí dando conferencias defendiendo a los delfines, que hacía, que tenía un lugar donde trabajaba con los delfines, pero bueno, los trataba súper bien, no sé qué, los cuantos, y de pronto se vio un vídeo, o sea, se coló un vídeo porque alguien lo compartió, de él dándole patadas a una delfina. O sea, era como el gran defensor de los delfines, los maltrataba impresionante. Y no es de extrañar, porque en el mundo de la terapia asistida a veces se utilizan a los animales como si fueran cosas, ¿vale? Y yo, por supuesto, ni estoy a favor de los zoológicos ni de los delfinarios, jamás llevaría, pero ¿cómo puedo? Si yo tuviera que educar sobre eso, quizá la estrategia que tomaría no sería ir directamente a decirles, sino poner la situación para que ellos mismos llegaran a sus propias conclusiones. Y a lo mejor algunos no llegarían a esa conclusión a la que a mí me parece que tendrían que llegar, pero otros sí, no lo sé. Y es mucho más valioso que sean ellos los que producen este tipo de reacción, y es muy fácil que la produzcan. Tú vas con un niño a un zoo y es lo primero que te dice, porque se ve a él en el mono ese que está encerrado, y lo primero que te dice es, y solo puede estar ahí, y no sé y cómo hace si quiere salir a no sé qué, y cómo está, ¿sabes? O sea, ¿entiendes? Entonces, a lo mejor, claro, yo desde mi pedagogía, ya te digo, no es tanto decirles las cosas que yo pienso, sino acompañarles en que ellos piensen, no lo que yo pienso, sino lo que ellos piensan y sienten. No sé si me estoy explicando. Es que ellos se van a poner, inmediatamente se van a poner en el lugar del animal. Luego, claro, si por otro lado tienen padres que viven de eso, también se van a poner en el lugar de los padres, ¿no? Y ahí es ellos los que tienen que hacer el camino, ¿sabes? Es que además, si tú llegas y tú les dices, los delfinarios están mal, efectivamente es lo que tú has dicho, a mí no me gustan. Bueno, tú puedes decir desde ti, a mí no me gustan los delfinarios, evidentemente, pero si tú intentas que a ellos tampoco les gusten por los datos que tú les puedes dar, claro, entonces es donde les entra eso como en conflicto con la vivencia de sus casas. Mientras que si es algo que ellos recorren y ven y se dan cuenta, tienen esa vivencia, y luego por otro lado tienen el hecho de que sus papás hacen eso. Entonces pueden decir, bueno, mi papá se gana la vida con esto, pero yo nunca haría eso. Porque los delfines son demasiado importantes para mí. Porque entiendo que los delfines no están bien ahí, porque yo no estaría bien si me trataran así. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, yo todo mi trabajo es más bien que ellos lleguen a sus propias conclusiones. Por eso la educación ambiental en general tiene mucho que prosperar, ¿sabes? Tiene que dejar atrás tanta culpa, tanto miedo, y luego un aspecto de dar mensajes y mensajes. Eso no es educar. Yo creo que a veces hay educadores ambientales que confunden la educación con la comunicación. Una cosa es hacer mensajes, ¿verdad?
Y otra cosa es educar. Educar es un poco más complejo que eso. Y perdona, te lo digo así, pero para mí es un poco más complejo que lanzar mensajes. Pero sé que en la educación ambiental hay mucho de dar mensajes, ¿sabes? Y creo que es un error ir a los mensajes directamente. Creo que hay que ir a la vivencia de las personas, al experimentar, a que se expresen lo que sienten. ¿Sabes? Una cosa que es como más de dar rodeo y que acepta que a lo mejor no llegan a tus conclusiones, pero por lo menos tú les has puesto en la situación de que puedan reflexionarlas, de que puedan vivirlas, sentirlas. No sé si te estoy ayudando. Sí, gracias a ti. A mí me ha tocado trabajar con chiquitos, en secundaria, y ahorita no estoy de profesora, pero estoy trabajando en la universidad, en el TEC, y mucho de lo que se escucha es una universidad muy grande, que tiene muchas campus en todo el país, que me parece una plataforma muy importante. Hablan mucho de sostenibilidad, pero ¿cómo? Hay un camino que me parece que está más trazado para infancias, para adolescentes, supongo. Pero cuando pensamos en la pedagogía de la educación superior, por ejemplo, ¿cómo integras esta transversalidad del bienestar emocional y pedagógico cuando al mismo tiempo son generaciones en las que se está pidiendo mucho competir, ¿no? O sea, están con una ansiedad de la gente no tiene trabajo, necesito pensar en mi trabajo, necesito tener las competencias y la credencial y el papelito y acá. O sea, ¿cómo lograr comunicar? Es que eso, ¿no? O sea, ¿cómo educar y más que comunicar un mensaje? Sí, ya todos sabemos que hay que decir, sí, un mundo más sostenible, y verde, sí, padrísimo. Pero, ¿cómo integrar eso realmente en las vivencias de cada día de un joven adulto que está descubriéndose en el mundo, en su papel, con la familia, con la sociedad? No, porque ya no nada más soy hijo, también soy otro elemento de la familia que también está creciendo y que también está formando su propio camino, pero también ahora yo tengo que salvar al mundo también, pero también vivo con ansiedad. Y a mí, por ejemplo, justo creo que yo también he sido activista y yo misma he pasado por este proceso, ¿no? Mi mamá también ha sido una educadora ambiental. Pues nosotros como hijos desde muy pequeños tenemos esta capacidad de asombro y me preocupa que seguimos pensando en la pedagogía verde y en la educación ambiental como estos mensajes que nos están llegando y sí, ok, ya todos sabemos cómo balancear todos estos mensajes, pero ¿cómo lograr o qué actividades, o sea, como qué momentos estos de presencia y así podemos tener con edades más adultas, jóvenes adultos, que estamos todo el tiempo corriendo y todo el tiempo con la inmediatez, todo el tiempo con esto? O sea, ¿cómo integrar eso transversalmente en materias que pueden ser de humanidades, de ingeniería, de cosas, ¿no? O sea, yo veo cómo los profesores están haciendo, renovando planes de estudio todo el tiempo, porque la inteligencia artificial, hay que meter la inteligencia artificial en absolutamente todo. Y lo demás, o sea, ¿cómo meter esto del bienestar emocional, que para mí es de lo más importante, porque yo también, para mí en mis procesos emocionales, el yo hacer mi huerto y el yo aprender, y cómo cuido la planta y me cuido a mí, es como la planta tiene necesidades, yo tengo necesidades, y así como tengo que entender si la semilla no brotó, pues no brotó, y si mi proyecto no brotó, pues no brotó. O sea, ¿cómo lo piensas tú? ¿Qué te imaginas para que no las veas? Es un poco lo que les estaba explicando hoy. Es que la pedagogía verde tiene que ver con el contacto con la naturaleza, pero también es pedagogía y también busca la transformación del modelo educativo, porque es a través de la transformación del modelo educativo como podemos educar diferente y conseguir resultados distintos. ¿Por qué yo no considero que la educación sea mera transmisión de información? Por muchas razones, pero una de ellas es que en nuestra cultura tenemos la facilidad de decir unas cosas y hacer lo contrario. O sea, en el momento en que educar es decir cosas, entonces tú puedes perfectamente tener un discurso y que tu vida sea completamente diferente, detrás en una incoherencia absoluta. Y esto es uno de los graves problemas que tenemos y que para los niños y las niñas
Y los jóvenes no os podéis imaginar el daño que les hace. La incoherencia a todos nos hace muchísimo daño, pero a niños, niñas y jóvenes enorme. No es lo típico de los niños que dicen, de 7 años, que dicen, y mi papá y mi mamá que me están diciendo todo el día que no cruce el semáforo en rojo, iban ellos y cruzan. ¿Pero qué es eso? O sea, la incoherencia entre el hacer, entre el decir y el hacer es algo que nos destruye por dentro. Necesitamos coherencia, necesitamos muchísima más coherencia. Entonces, claro, las universidades están hechas como están hechas. Yo el otro día, justo esta semana en la UV, que os he dicho que me invitaron a una cosa, es porque quieren hacer una asignatura de sostenibilidad. Yo entiendo que es útil, pero es en el mismo sistema. Vamos a meter otro contenido más, quieren que sea transversal, de todas las facultades. Me parece interesante, pero ¿qué es lo que se va a hacer en esa asignatura? ¿Se va a hacer el mismo, se van a dar conferencias todo el rato o se van a plantear a lo mejor proyectos? Es que, por ejemplo, lo que tú has dicho de hacer un huerto en una facultad me parece un proyecto precioso, ¿sabes? O que se reúnan los jóvenes, que tengan ese espacio para reunirse y tomar decisiones sobre las necesidades vitales que tienen y cómo pueden satisfacerlas mejor en la universidad. El tema del bienestar, por ejemplo, ¿no? Yo las mejores escuelas donde he estado son escuelas en las que se pierde tiempo al principio en simplemente darse abrazos y tomarse un desayuno juntos. Yo en un posgrado en España, ¿qué hago? Empezamos siempre con un desayuno el sábado a las 9 de la mañana. Empezamos con un desayuno y empezamos con abrazos, en lugar de entrar directamente a la máquina, como digo yo. Entonces, son cosas pequeñas o grandes que lo que necesitan las universidades son espacios donde los alumnos se puedan expresar y se puedan crear proyectos y cosas que respondan a esas necesidades vitales. Y la relación con el medio ambiente es fundamental, pero en vez de llenarles la cabeza a los chavales y generarles esa ecoansiedad, ¿no? A base de culpa, de miedo, porque si no actuamos. Bueno, es que además hay unos discursos en ese MOOC. El otro día, la persona esta de la Universidad de Barcelona, que lidera el proyecto de generar una asignatura de sostenibilidad en todas las carreras, el discurso que tenía era, es que se acaba el tiempo, tenemos que actuar ya. Y claro, yo lo primero que le dije fue, perdona, llevo escuchando este mensaje 30 años, o sea, no me agobies, o sea, ya está, se acaba el tiempo. Se acaba el tiempo, y eso me significa que no puedo pensar, que no puedo sentarme, que no puedo respirar, que no puedo juntarme con los demás y ponerme a hablar, ¿no? Tengo que hacer lo que me diga esa persona que me dice que ya se acaba el tiempo. Se acaba el tiempo, ahora vamos a... Perdón, eso no es humano, eso es la máquina, otra vez. Metámonos en una máquina y hagamos lo que dice no sé quién, que está ahí además agobiándonos porque se acaba el tiempo. Quiero decir, renaturalizar, que es una palabra que yo utilizo mucho, es también rehumanizar. Y ahora les estaba explicando, quiero decir, la situación en la que vivimos a nivel ecológico tiene que ver con la desnaturalización del ser humano. No veo posible un mundo sostenible que sea, por ejemplo, la naturaleza ahí virgen y no sé qué, y el mundo lleno de robots. No me parece que eso sea la sostenibilidad, ¿no? Yo veo un mundo ecológico donde que sea también más humano y donde la palabra bienestar que tú has mencionado sea una base fundamental, porque lo que nos aporta la naturaleza en todas estas cosas que os he dicho, la base fundamental es que nos aporta bienestar. Tengo ahí dos niños hablando y entrevistando el uno al otro que le preguntan, ¿y tú qué sientes cuando estás en la naturaleza? Y el otro le contesta, un momento bueno, nada más. Pero es que ese bienestar, que ese bienestar es la base del crecimiento, es la base del aprendizaje, es la base de todo. Si no estamos a gusto, no podemos crecer, no podemos aprender, no podemos desarrollar cosas. Y desde luego, o sea, yo creo que tenemos que hablar mucho más de la ecología humana también, de cómo podemos naturalizarnos más, desarrollarnos más, humanizarnos más como personas, porque eso es lo que nos va a llevar a tener otra relación con la vida, con lo mío. Todos esos otros discursos y tal, a mí me parecen muy tecnocráticos y muy maquínicos en muchas ocasiones. Pero bueno, tenemos que utilizar esos términos, sostenibilidad, y darle la vuelta, ¿no?
términos que inicialmente buscaban esa armonía, ese equilibrio, luego cada vez se hacen más maquínicos, pues cogerlos y decir, no nos los robéis, son nuestros, ¿no? Como tengo una amiga que dice, siempre nos roban las palabras, ¿no? Porque ecología, ya ves tú que se nos la han robado, la idea que tienen, ¿no? El greenwashing que tiene que ver con la ecología, cómo la podemos entender la gente de la ecología profunda o de no tiene nada que ver. Pero bueno, nos roban las palabras, pues tenemos que seguir generando nuevas palabras y seguir dando la vuelta a las que utilizan según quién. Por el tiempo, nomás voy a escoger 2 preguntas más. Uno y gracias. Hola, un gusto conocerte en persona, Monserrat Arzate de Lakesh Colectivo y mi equipo, mi hija. Profundamente bendecidos de poder trabajar en una parte de la selvita aquí en Playa y creo que lo primero que tenemos que naturalizar somos nosotros, entender que la madre tierra es eso, es una madre, es un ser vivo, es nuestra proveedora, es nuestra casa y es nuestro sustento y que sin ella no podemos existir y que nosotros en el diario lo primero que hacemos es dar un rezo, ¿no? No podemos iniciar el día sin agradecer nuestra existencia y nuestra presencia. Tratamos mucho de no meter nuestras creencias ni nuestros prejuicios y dejar que realmente sean, ¿no? Y a veces dejar y hacer entender a este adulto que la infancia es la raíz de toda nuestra existencia. La humanidad está queriendo sanar y transformar todos sus traumas generados a la infancia. Y si solo les permitiéramos ser libres de las expectativas, de las calificaciones, de los prejuicios, de los contextos educativos, las metodologías o las filosofías, creo que podríamos ver este ser humano exquisito que presenta y que puede mostrar su magia con 3, 2 o 4 años. Pero siempre creemos que educación es esto, una transmisión. Y el primero que tiene que naturalizarse, vuelvo a repetir, somos nosotros, y el primero que tiene que entender que no venimos a enseñar, venimos a aprender, somos todos los maestros. Y que no se trata de reutilizar ni reciclar, se trata de no consumir, se trata de hacer conciencia de que necesitamos muy poco. Por ejemplo, en mi escuela usan un cuaderno, un libro y un lápiz del más barato. Que no necesitamos esto, y que si vamos creciendo así, nos damos cuenta que todo lo importante, el aprendizaje realmente está en la vida, ¿no? En todo lo que está. Qué fortuna tenerte, espero que muchos corazones aquí resuenen. Si uno de nuestros niños llega a la transformación, habremos hecho cumplido nuestro rezo. Y bueno, como instituciones, como colegios, como maestros, como padres, urgentemente desconectar a los niños de la digitalización, porque lo único que están haciendo es crear zombies y conectarlos aunque sea 10 minutos, ¿no? A caminar descalzos, a abrir sus brazos al sol, a que puedan vivir la gran ventaja de haber sobrevivido a una pandemia. Y gracias. Hola, buenas tardes. Pues me siento muy contenta de estar aquí. Creo que la pedagogía justamente se encarga de reunirnos, ¿no?, a los seres humanos para conocernos, para descubrirnos, para formarnos. Y en ese sentido, la pedagogía verde creo que nos has abierto un poquito, ¿no?, mucho ese camino, y de eso me gustaría que nos compartieras cómo ha sido tu experiencia, tus logros, tus retos y obstáculos también en la vinculación institucional en México, cómo ha sido la colaboración, el apoyo que has recibido para transmitir este mensaje de la importancia de la pedagogía verde a través de las instituciones del Estado, la importancia que esto tiene, que lo llevemos a esas instancias para que puedan transmitir con mayor fuerza a través de los medios de comunicación, de las redes sociales y de toda esta fuerza, ¿no?, que emerge a través de la tecnología y con la cual vamos a tener que relacionarnos todo el tiempo, ¿no?, aunque queramos meternos en un bosque y vivir las maravillas de la naturaleza, pues tenemos
estamos inmersos en esta tecnocracia, ¿no? Y creo que también ver las posibilidades que nos da el acercamiento en la comunicación que podemos tener y que podemos construir, ¿no? para generar mayor conciencia en relación con la emergencia climática, con la naturaleza, y sobre todo en el acercamiento con nosotros mismos, que creo que justo en esta humanidad que estás queriéndonos resaltar es que vamos a poder conocer o experimentar la experiencia, ¿no? de la existencia con la naturaleza. Y pues nada, me gustaría saber un poco más de tu experiencia. De mi experiencia con instituciones aquí en México. Sí. Bueno, en México en concreto, es que yo, como voy así, ¿sabes? Tampoco tengo muchas veces en la cabeza, pero sé que he estado con el gobierno de Michoacán, sí que estuve hace años haciendo conferencias para todas las maestras de las escuelas públicas. Después he estado en varios encuentros de congresos y tal a través del online. El último fue con una asociación que depende, que es semigubernamental y depende, no sé exactamente de qué organismo depende, pero sí que y lleva todo lo que es la educación 03 en México, ¿no? Las escuelas para los niños más pequeños. También estuve dando varias conferencias, pero es un poco a demanda y tampoco he tenido yo quiero decir que no he intentado nunca acercarme más al gobierno mexicano en ese sentido. Entonces es un poco que me han llamado pues para dar charlas y tal. Lo de Michoacán sí fue muy bonito porque fueron conferencias con 600, 700 personas, maestras todas de la pública, ¿no? Y fue muy bonito. Y es lo que te puedo decir, no te puedo decir mucho más de lo que trabajo en México. Gracias. Muchas gracias por tu asistencia. Gracias, Enrique. Fue muy enriquecedor la plática. Y bueno, trabajar en conjunto para el mismo objetivo todos. Les agradezco. Y pues todavía quien gusta la semana en el curso y estamos abiertos todavía a recibirlos.